bien, muy bien. Muchísimas gracias, Adán. Pues continuando con la excelente programación de esta décima conferencia por la paz y la luz en el día 2, tengo el inmenso placer y un privilegio en realidad mencionar a nuestro siguiente invitado de tremenda talla además. Él es nada menos y nada más que Carles Tora. Adelante, Carles. Hola Kenny, buenos días desde donde yo estoy. Buenas tardes o buenas noches de quien nos escuche, depende de donde esté. Y no, el placer es mío para estar en esta décima edición de la Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. La verdad es que es un inmenso placer después de haber estado la cuarta edición participando en directo en Santo Domingo ya hace unos años. Y ahora pues alegre y contento de que en esta décima edición, por ser la décima, pues quizá un poco especial, hayáis pensado de que también pueda estar aquí con vosotros. Os lo agradezco de corazón. Muchas gracias, Carlos. Definitivamente, tu presencia era indispensable en este décimo aniversario. Es una edición especial de 72 horas de transmisión maratónica non-stop, más un cuarto día, que tenemos un cuarto día de postconferencia, donde va a estar dedicado íntegramente a los niños. Todo lo que incluye, refiere y podemos imaginar e inimaginar referente a los niños. Así que, pues, eres parte de la familia, uno a uno, eres ya bastante conocido dentro del seno familiar de esta fundación. Amigo también del doctor Ángel Luis Fernández, quien preside esta fundación, conocido entre los miembros del patronato y demás miembros integrantes. Es para mí un placer realmente el poder presentarte el día de hoy. Es la primera vez que te veo y estoy bastante curiosa y muy entusiasmada por tu tema, porque el tema que él nos trae el día de hoy con respecto a ti es una historia jamás contada. Así es un título muy importante, muy enigmático. Y si me permites, querido Carlas, voy a hacer una pequeña presentación tuya, que es unas cuantas líneas, si me permites, para darte paso para que puedas explicarnos un poquito más sobre este tema muy interesante. Pues bien, Carlas Torá es un escritor, gemólogo y explorador, quien ha cuestionado la versión convencional de la historia. En el artículo titulado La farsa de la historia, expone cómo nuestra educación nos ha dejado ciegos al presentarnos una narrativa que a menudo está llena de mitos, leyendas y estereotipos. Desde las pirámides hasta los exploradores y las guerras feudales, Torah sugiere que debemos mirar más allá de lo que nos enseñaron en el aula y considerar otras perspectivas. Además, en su protocolo Priorato de la Verdad, explora temas como el legado perdido de los faraones y la posibilidad de viajes en el tiempo. En resumen, Carlas Torá nos invita a cuestionar y explorar la historia desde diferentes ángulos, desafiando las narrativas establecidas. Si ustedes desean profundizar un poco más sobre el trabajo de Carlos Torá, pues él nos recomienda visitar su página web y leer más sobre sus investigaciones, reflexiones, artículos. Hay muchísimos videos, es impresionante la cantidad de videos y entrevistas que has podido dar en distintos países hispanohablantes. Y pues, menudo tema, querido Carlos, realmente es complicado hablar de historia, porque este es el tema principal, vamos a focalizarlo sobre la historia probablemente, porque bueno, la historia es esta disciplina que estudia los acontecimientos pasados de la humanidad basándose en documentos, registros, testimonios confiables, etcétera. Muchos historiadores buscan muchas pruebas de lo que ha ocurrido y lo más importante, cómo poder sustentar las narraciones e interpretaciones pasadas a través de los mitos si no se tienen documentos escritos.
Así que desde la antigüedad, desde Grecia, desde Roma, em, Grecia, Roma, porque Egipto está antes, los historiadores siempre han procurado contarnos los hechos de la forma más fehaciente posible, porque bueno, tenemos acceso a la escritura. Así que no es lo mismo, por ejemplo, me permito decir, no sería lo mismo hablar sobre una historia o querer interpretar o conocer una historia exacta, por ejemplo, sobre la civilización inca, porque no tenemos documentos fehacientes, no hay escritura, existen los mitos y los relatos, pero eso también, con el tiempo, los idiomas cambian y la cuestión de la interpretación de lo que se dice con respecto a lo que pudo haber pasado no siempre es justa. Así que yo creo que es un tema bastante extenso. Bueno, hoy en día tenemos otros métodos, tenemos otras técnicas, otras herramientas para de alguna manera poder tal vez anhelar tener acceso a la verdad de lo que sucedió mucho antes, ¿no? Así que hay distintas formas de poder analizar la historia desde el punto de vista analítico, desde un punto de vista historiográfico, el descubrimiento de hallazgos, etcétera. Es un tema tan fascinante, querido Carl, no quiero extenderme más. Tuya es la palabra y estamos atentos para tu exposición. Podemos preguntar o si desean al público hacer algunas interrogantes porque Carlos está entero y presto para esta conferencia. Gracias, Carlos. Bueno, Kenny, has dicho muchas cosas, muy interesantes la mayoría. Gracias por esa pequeña presentación. Creo que ha quedado todo bastante claro que nuestra búsqueda, nuestra investigación y nuestra manera de pensar es bastante diferente a la de la mayoría. De hecho, parte de nuestro trabajo, desde lo que tú has nombrado muy bien, del protocolo del Priorato de la Verdad, es el intentar sobresaltar a la gente dando una información que incluso puede parecer muy rocambolesca y muy estrafalaria, para que las personas que realmente sí han venido para activarse, que posiblemente no sean todas, pero las que sí han venido a hacerlo y siguen un poco en esta somnolencia, en el estado en que se encuentran hoy en día, en un hipotético presente, tengan una manera por mediación de inputs, de información quizás muy rápida y muy directa, de intentar pararse un momento y que como mínimo, aunque sea por un periodo de tiempo, ni que no sea corto, que sea más largo, pero ir reflexionando a pesar de lo que esté escuchando no le resuene, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo precisamente es el de agitar. De hecho, hay muchas personas que nos llaman agitadores, el de agitar a las personas que necesitan un poco más de información. Y tú, Kenny, le decías muy bien, para buscar otro tipo de posibilidades de lo que tanto la historia como la educación, como todo lo que el sistema nos da, podamos tener una especie de ventanas o salidas aparte de lo que nos cuentan, porque la sensación, y no lo digo yo ni lo pienso yo solo, y cada vez hay más personas, es de que, como muy bien decía el título de nuestra charla de hoy, el origen y la historia y todo lo que nos cuentan desde siempre, a lo mejor no es tanto como creemos, porque así es como nos hacen aprender. Es como decir, y ahora sí empiezo hablando desde mi opinión personal, después de que, como muy bien has dicho, sobre todo de muchos viajes y muchas experiencias, mi opinión personal, que no quiere decir que sea la correcta, es mi opinión bajo mi experiencia y aprendizajes. Por suerte la puedo divulgar y decir porque cada vez me estoy encontrando con más personas que opinan igual. Si yo fuera el único que opinara esto, pues posiblemente me lo callaría para mí, me lo comería y me iría a mi casa, pero como cada vez, gracias a esta agitación, hay más personas que sí están de acuerdo, pues creo que me siento en poder de poder compartirlo con vosotros, quien quiera escucharlo, ¿no? Entonces es como decir que posiblemente la historia que conocemos, prácticamente toda, ha sido dictada. La sensación es de que nos han dictado una historia basada en el tiempo. Y ese es un tema que creo que es muy importante y no queda muy claro, porque, bien, si nosotros seguramente habláramos con seres de superior conciencia y aptitud que nosotros, si contactáramos y canalizáramos con este tipo de seres,
yo creo que cuando nos escucharan hablar del tiempo, de nuestro tiempo lineal, pasado, presente y futuro, se reirían a carcajadas. Porque la sensación que tenemos, y cada vez más, como os decía muchos, cada vez muchos más, es de que el tiempo como nos cuentan no existe. Y ahí entra la problemática, ahí entra la paradoja. Porque claro, si el tiempo no existe de la forma lineal como nos cuentan, la historia tal como nos explican tampoco puede ser correcta. Entonces, ¿cómo podemos analizar este tema del tiempo y el espacio? Pues yo te diría, y repito bajo mi experiencia, es que el tiempo es una especie de burbuja. Es una especie de burbuja donde no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Posiblemente lo que pensamos que es pasado, presente y futuro está ocurriendo igualmente todo ahora, aquí mismo. Pero se ha dictado una historia, se ha dictado una especie de manipulación que creemos que estamos viviendo en una sociedad, en un mundo, en un planeta, en un universo, en un cosmos, en que todo está muy bien dictado y arreglado, donde hay bastante poco libre albedrío y que venimos desde hace muchos miles de años con distintos tipos de civilizaciones hasta llegar a un origen donde se creó todo. Ahí hay varias perspectivas dentro de ese dictado, de que si fue el origen darwiniano o fue el origen que nos cuentan las religiones. Bien, sea como sea, la sensación es de que todo esto ha estado muy bien dictado para que a día de hoy tengamos una sensación de lo que somos y dónde estamos. Y yo me pregunto, ¿y qué tal si esto fuera todo falso? Tú decías antes que, bueno, sí, Roma, Egipto, no, decía Grecia, Roma, no, bueno, Egipto fue antes. ¿Quién nos dice que Egipto fuera antes? Ya no lo tengo tan claro, ya no lo tengo tan claro, y más también estudiando y aprovechando las grandes informaciones e investigaciones del equipo de Anatoly Fomenko de Rusia, un gran matemático y físico, que es un científico, no estamos hablando de un don nadie, sino un equipo de científicos en Rusia que está ya un poco transgiversando que toda la historia y los tiempos que nos cuentan no son correctos, ¿no? Y por igual tengo a mi querido amigo Andreu Marfull desde Ciudad Juárez, en la Universidad de Ciudad Juárez en México, que está trabajando con el equipo de Fomenko y estamos sacando mucha información y cada vez dudamos más de esa cronología, de esa historia que nos cuentan. Y claro, vamos a lo que dice el título de nuestra charla, nuestro origen. Si todo lo que queremos como historia imaginemos que no fuera real, entonces nuestro origen, de dónde salimos nosotros, es una parte muy interesante y muy importante, y todo lo es. Evidentemente, lo que os cuento de que la historia puede ser dictada y haya sido falsificada prácticamente toda, seguramente lo único que conocemos es de 100 o 100 o 200 años más para atrás, más no. Yo siempre he pensado que desde la historia que realmente sí puede ser más real es a partir del 1750, 1800. Lo de antes yo creo que no lo es, ha estado todo dictado y todo premeditado. Pero bueno, vamos al origen, que es a lo que nos va el programa de hoy. Claro, podemos salir y podemos contar tantas cosas en este tema que es complicado no centrarnos. Vamos a intentar centrarnos en el origen. Como os digo, nos cuentan unos orígenes de evolución de especies o nos cuentan unos orígenes más místicos o espirituales, más religiosos. Tenemos personas que piensan en un tema, están de acuerdo en otro tema. Bueno, ¿qué tal? Sí, como decía muy bien Kenny, hay otras posibilidades y tenemos otras ventanas de cómo puede haber sido nuestro origen. Yo os voy a dar mi opinión, ¿no? Y muchos me preguntan, cuando hablo de mi opinión, si tiene mucho que ver con el tema Anunnaki. El tema Anunnaki es muy interesante, pero también sigo pensando que dentro del tema Anunnaki se dictó mucha información que no es correcta. No digo que no fuera interesante, y lo que yo voy a sacar ahora es lo que pienso que sí es importante dentro de esa información, pero toda la que es la historia de las tablillas sumerias y todo lo que vino después con Zakaria Chikin y todo lo que se habló sobre ese tema, creo que hay mucho dictado. Pero sí hay informaciones como en los antiguos libros sagrados. Hay mucha información de nuestro origen. El problema es que la mayor parte de esos libros antiguos, los que han llegado hasta nuestras manos hoy en día, han sido manipulados no 5 veces, sino posiblemente 1000 veces. Claro, si tú tienes un libro que te da la información de todo y llega a tus manos y ha tenido 1000 informaciones que lo han modificado, pues queda muy poco. Me parece muy interesante porque, por ejemplo,
si ponemos el más conocido cristianamente hablando, que es la Biblia, hay mucha gente que dice, bueno, pero es que en la Biblia hay muchos mensajes e incluso historias interesantes. Y sí, no estamos diciendo que la Biblia no sea, sea toda una invención, pero que ha sido manipulada 1000 veces. Claro, eso nos perjudica muchísimo en la auténtica interpretación del libro. Pero ¿qué tal si nos mostraran una Biblia que en vez de haber sido modificada 1000 veces, solo ha sido modificada 5 veces? Y, por ejemplo, estoy hablando de la Vulgata. La Vulgata, que hay varios tipos de Vulgatas. Yo he podido acceder a la Vulgata Sacra o a la Vulgata Latina. Son libros antiguos, en este caso modificados muy pocas veces. Son información que evidentemente apareció en los famosos papiros del Mar Muerto de Qumran, los papiros incluso en Abdul-Nawanen en Egipto, donde te explico una historia completamente diferente. Me baso no solo en esta información, sino que me baso en información de esos viajes que tú comentabas, Kenny, de poder hablar con personas en cada uno de los países, personas que tienen información de generaciones y generaciones anteriores, de boca a boca, no escritas, y al final haces un compendio de líneas y es muy diferente. Bien, no nos desviemos, vamos al origen. Mi conclusión, repito, es mi conclusión, no es la verdad, es mi conclusión después de lo que yo he vivido y experimentado, conocido y charlado con mucha gente. La conclusión es que, como muy bien decía el famoso Salvador Freixedo, sí estoy de acuerdo con él, estamos dentro de una especie de guardería, estamos en una especie de granja humana. Yo sí, cada vez lo tengo más claro. Pero una granja humana, una guardería, no es lo mismo una guardería que una granja humana. No, no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? La guardería sería un lugar donde nos han colocado para intentar aprender y experimentar. Pero si lo hablamos de forma como granja humana no me suena o no me resuena tan bien. Puede ser un lugar donde te están alimentando, te están dando cositas para luego quizás sacrificarte, para comerte. ¿Verdad que una guardería y una granja humana no es lo mismo? Entonces, ¿por qué nombro las dos cosas? Porque podría ser, y empezamos dentro de la hipótesis de mi opinión, que en un origen lo que yo llamo la raza púrpura, que serían un poco los gestores, serían un poco, no tanto los creadores, más bien los gestores, los que controlan, los controladores, también les podríamos llamar controladores. Utilizaron una especie de espacio al que le llamamos simulador, que sería este mundo o todo lo que sea la naturaleza o todo lo que haya fuera de este mundo, ya sean planetas, galaxias o no, o sean otros tipos de simuladores. Aquí cada uno lo puede interpretar como quiera. Yo pienso que no es lo que nos cuentan incluso ni de los mundos, ni de las estrellas, ni del universo. Pienso que es muy diferente, pero bueno, nuestro origen es la guardería. Yo creo, después de todo lo que he escuchado, es que realmente los creadores, utilizando a esos controladores o gestores como raza púrpura, llamémosle así para entenderlos, porque les pongo el nombre de raza púrpura, porque bueno, tiene bastante que ver con el violeta y el violeta tiene una energía muy especial, sobre todo de creación, ¿no? Y entonces yo creo, bajo esa experiencia y bajo la información de muchas personas, de muchas culturas no occidentales, la mayoría no occidentales, que se creó con unos controladores o gestores viendo todo cómo iba, a una especie de ser humano sacado al estilo Nunaki. Por eso os hablaba de los Nunakis. Es como si hubieran cogido a los primates y hubieran intentado hacer una alteración y un cambio genético. Un poco al estilo de la historia Nunaki. Esa es una de las únicas partes que yo puedo aprovechar de la historia de ellos. De Anunnakis no como raza, sino como una especie de estirpe dentro de una raza. A partir de aquí se hacen experimentos y se crean 12 hebras, 12 filamentos de ADN, que es curioso porque ya incluso los científicos de hoy en día, muchos científicos de hoy en día te están diciendo que de esas 12 hebras, de esos 12 filamentos, solo utilizamos 2. Hoy en día solo utilizamos 2. ¡Wow! ¿Os imagináis cuando empezaron a hacer la creación del ser humano con las 12 hebras, los 12 filamentos totalmente activos? La sensación, y por lo que estamos viendo en todo lo que estamos hablando, con todas esas especies de seres que habitan este gran simulador y juego llamado vida, maravillosos, que te cuentan cosas que no cuentan los libros y el sistema, es que éramos una raza más que angelical, éramos una raza súper potente, conectada incluso con la fuente,
mucho más allá de tu consciencia, donde conectábamos con la supraconsciencia individual, conectábamos con la supraconsciencia colectiva, que es la que está más cerca de la fuente. Se creó una especie de guardería, se empezó como una guardería para intentar crear un ser vivo con lo mejor seguramente de todas las razas o civilizaciones que pueda haber donde sea, ya sea en otros mundos, otros universos, otros planetas, otros simuladores, otros domos, lo que haya. No voy a entrar en ese tema. A partir de aquí, la información que nos llega desde otros campos, desde lo que yo llamo el teléfono rojo, que sería parte de los que controlan, que luego hablaremos de estos, es que hubo una especie de robo, hubo una especie de manipulación y esa guardería se secuestró, digámoslo así claro para entenderlo, para crear la granja humana. ¿Entendéis? Porque hablaba de las dos cosas, guardería y granja humana. Se crea una guardería para hacer un ser luminoso, más que angelical, lo más parecido a la creación posible o a los creadores, a sus arquitectos, y de alguna manera no hay información sobre esto, no, yo tampoco la tengo, no se sabe ni quién, ni cuándo, ni dónde hubo esa especie de secuestro de esa guardería, y esa guardería se ha convertido en una especie de granja humana. Una granja humana para aprovechar ese gran poder de ese genoma que se organizó en el ser humano, ese ADN tan importante y tan especial. Parece ser, como os digo hoy, ya muchos científicos hablan de que solo nos quedan 2 filamentos activos y la pregunta es, bueno, ¿y los otros 10? ¿Qué ha ocurrido con los otros 10 a día de hoy? Bueno, pues parte de esa granja humana que venía de esa guardería, una de sus funciones ha sido robar precisamente toda esa información que estaba dentro de sus filamentos y hoy en día no es que no los tengamos, los tenemos pero no están activos. Solo hay 2 activos y 10 están inactivos. Y aún así, y aquí quiero que lo veáis muy claro, imaginaros que eso fuera cierto, que solo tenemos 2 filamentos activos y fijaros cómo somos. Somos seres increíbles, solo con 2 filamentos. ¿Os imagináis cómo tendría que ser la guardería original con 12 filamentos activos? Sería algo increíble. Entonces, lo que parece ser es que se creó esa granja humana, secuestrando toda esa información, todos esos datos y toda esa energía de esos seres que habían sido creados, y hasta el día de hoy. Por eso, cuando muchas personas nos preguntan, bueno, pero la élite actual, que voy a hablar un poco de ellos hoy, y la palabra élite no es correcta, bajo mi punto de vista. Yo lo he dicho muchas veces y me doy cuenta de que la palabra élite no es correcta y ahora os contaré por qué. Pero bueno, para que ahora nos entendamos, para empezar, esa élite que todos más o menos advierten, no iba a decir conocen, no porque no la conocemos, pero se advierte que existe, esas personas que te manipulan y controlan absolutamente todas las fases y todas las leyes en este mundo, en esta sociedad actual, han sido enviados aquí para precisamente esto. Y eso es el tema interesante. Estamos en una granja humana, secuestrados de una guardería, nos van chupando esa energía, van cogiendo toda la información de esos seres increíbles, pero claro, tiene que haber unos controladores dentro de la granja humana. Y aquí es donde se pone interesante el origen del ser humano. Porque cuando nos dicen, no, es que somos todos iguales, yo cada vez tengo más claro que no somos todos iguales. Muchas veces hemos hablado de que unos tienen alma, otros tienen espíritu, otros alma y espíritu, y otros no tienen nada, como si fueran auténticos cyborgs, o robots, o nanotecnología, o inteligencia artificial. Cada vez tengo más claro que tenemos muchas cosas aquí dentro. Hemos hablado de 58 razas, y cuando hablamos de 58 razas, y a lo mejor yo soy el primero que me he equivocado muchas veces, porque no lo hemos acabado de desglosar, cuando hablamos de que aquí dentro, en este juego, en este simulador, en esta vida, en este planeta, tenemos 58 razas, cuando lo decimos, la sensación es que, bueno, tenemos razas alienígenas que han venido de todas partes y estamos todos aquí metidos. Unos con forma humana, otros con forma de reptil, otros con forma de felino. No. Quizá yo soy el primero que me he equivocado. No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de 58 razas, que no quiere decir que alguna de ellas sea diferente a nosotros, pero la mayoría tiene la fisiología humana. El interior es lo que cambia dentro de muchas de esas 58 razas. Si nos quitamos a nosotros son 57
Y que yo sepa, hay sobre todo unos que sí son diferentes. Pero ¿y los otros 56? O 55, o 50, o 40? Pasan como humanos delante de ti todos los días, todos los días, todos los días, y no nos damos cuenta que nos cruzamos con personas que igual no son seres humanos. Porque cuando se crea la granja humana, cuando tenemos esa granja humana, hay que tener un control dentro de la granja humana. No solo sirve que desde el centro de control, donde sea, que muchos piensan que es la luna, un tema bien interesante, como muchas películas nos han mostrado, a pesar de que tiene que haber un control, tienen que tener gente aquí, tienen que tener gente dentro del simulador, tienen que tener gente que se metan dentro del mundo material, gente que esté con avatares, igual que los demás, para que esos controladores puedan controlar esa granja desde el interior. Y eso es lo que me parece muy interesante, que se ha hablado muy poco. Entonces, cuando hablamos de élites, aquí es cuando me cambia un poco el chip. Y entonces, cada vez entiendo más la palabra élite, porque la mayor parte de personas preguntan, y yo lo mismo, siempre me he preguntado, bueno, pero cuando hablamos de esas élites, estamos hablando de que son igual que nosotros, son seres humanos igual que nosotros. La respuesta siempre ha sido sí, claro, por supuesto. Lo que pasa que, bueno, pues ha habido una especie de linajes y de ancestros, de linaje ancestral de generación en generación, basándonos en el tiempo lineal, que no es así, y ahí estaba siempre mi duda, hasta que al final me dio el clic, yo mismo me agité yo también, yo mismo, para entender aquí algo no me cuadra. Bueno, ahora sí me cuadra con lo que os voy a contar. La sensación es que ellos serían igual que nosotros, solo que de una forma u otra, pues teniendo dinero, o teniendo empresas, o teniendo poder, o teniendo contactos, pues se han subido encima de la chepa de todo el mundo, y como tienen esa capacidad, tanto económica como financiera, como de lo que sea, desde un estatus desde arriba, pues tienen la capacidad de controlar el sistema, controlar la sociedad, pero en el fondo son igual que nosotros. Bien, pues ya no lo tengo tan claro. Ya no lo tengo tan claro. Porque si nos basamos en la historia de la guardería, de la granja humana, y que tiene que haber un controlador dentro de la granja humana, que tiene que reencarnar en un avatar humano, me empiezan a cuadrar las cosas. Porque cuando nos hablan de estos linajes, de estas personas que vienen a meterse con una especie de espíritu dentro de esos avatares y tienen que nacer dentro del simulador, dentro del juego, son seres diferentes a nosotros. Físicamente son iguales, claro, porque tienen que meterse en el avatar dentro del juego de la vida, pero interiormente no son iguales que nosotros. Son los que nos están robando la auténtica energía y nuestro auténtico ser, nuestra auténtica unión con el origen, robándonos esa energía e incluso esos filamentos de ADN hasta tener dos solo hoy en día. ¡Wow! Esa idea empieza a agitarme, empieza a cuadrarme muchas cosas que me faltaban, diferentes tipos de piezas al rompecabezas que no me cuadraban, empiezo a cambiarlas de sitio y ahora sí empiezan a cuadrarme. Entonces, cuando hablamos de la élite, qué interesante. No estoy diciendo que la élite de hoy en día, como así la llamamos, sean todos controladores. Puede que haya descendientes de controladores, porque los controladores en el fondo, cuando se meten en un cuerpo humano y nacen aquí, tienen un interior diferente, pero como muy bien dicen los libros sagrados, y lo dicen muchos, acaban juntándose con las hijas de la tierra y acaba habiendo una especie de hibridación de seres que son todos físicamente a la vista humanos, ellos incluso, pero interiormente, energéticamente son diferentes. Con lo cual se crea el famoso híbrido, que tanto se habla de los híbridos. Y la gente, y a mí también me costaba entender, bueno, es que hablamos mucho de los híbridos, pero a ver, ¿qué significa el tema híbrido? ¿Que es un extraterrestre que llega y se junta con una terráquea y sale un híbrido? No, ahora sí entiendo el tema del hibridaje. El tema del hibridaje es precisamente dos seres humanos con cuerpos humanos iguales, pero con interiores energéticos diferentes, saliendo híbridos. Lo que me llega a la conclusión que a día de hoy, si preguntamos, bueno, ¿y la élite de hoy? ¿Qué es la élite de hoy? Pues una mezcla. Posiblemente sigan reencarnando controladores dentro de cuerpos humanos específicos y además saben dónde tienen que reencarnar
en qué familias específicas reencarnar, tienen esa capacidad porque tienen el control de la granja desde arriba. Hoy parte de esa élite, habrá personas que son controladores conscientes, habrá parte de la élite que son híbridos de excontroladores que ya no están aquí porque el cuerpo del controlador también acaba muriendo. Entonces, el controlador tiene que salir y si quiere volver a entrar, tiene que volver a entrar. Entonces, es hoy en día la élite, controladores que siguen llegando, híbridos de esa descendencia de controladores que se mezclaron con los seres humanos, y puede que haya incluso personas como los nuevos ricos, que a lo mejor no todos son parte de ese sistema energético, pero por ser nuevos ricos y tener un gran control, están pactando con esa especie de, entre comillas, ya lo digo, élite, que ya no es tanto élite, y se está formando una especie de burbuja de controladores, unos reales, otros híbridos y otros que son humanos que han pactado con esos controladores para seguir teniendo lo que es el, nunca mejor dicho, el control de la granja. Bien, y seguramente me lo preguntaréis, y antes de que me lo preguntáis, os lo voy a decir. Y muchos seguramente pensaréis, ok, vale, lo entendemos, interesante. Entonces, si entran controladores, que son los que crean la granja humana para machacarnos, la pregunta es, ¿y los grandes sabios, los grandes santos, los grandes gurús, los grandes maestros que aparecen durante la, entre comillas, de nueva historia? Pues personajes muy influyentes durante la época humana que conozcamos o que nos dicen que aparecieron, como pueden ser Jesús, como puede ser Lao Tse, como puede ser Confucio, Siddhartha Gautama, Hermes Trismegisto, todas esas personas. ¿Quién eran esas personas? Bueno, pues parece ser, según Eventot, que es el otro lado del teléfono rojo, según las informaciones de Eventot, lo que es muy interesante es que de la misma manera los que han robado esa guardería y han creado la granja humana y van enviando emisarios desde donde sea como controladores dentro de la granja para que la granja siga utilizándose como tiene que ser hoy en día, de la misma manera tenemos otro tipo de seres que crearon la guardería, que eran los que querían crear a un ser máximo dentro de lo que es los seres vivos. ¿Qué creéis? ¿Que estos también no tienen la capacidad para enviar emisarios dentro de un cuerpo, un avatar físico, para que estén aquí e intenten enviar mensajes a la gente para despertarles? Bien, pues esa sería un poco la explicación de los buenos que intentan ayudar y los malos que siguen creando la cizaña dentro de este mundo. ¿Por qué? Porque esos dos tipos diferentes de seres, tanto los que crearon la guardería como los que crearon la granja humana, los dos tendrían la capacidad de enviar diferentes tipos de, digámoslo, almas o espíritus dentro de nuestros avatares, unos para bien y otros para mal. Y me concuerda y me resuena mucho todo esto, porque esto me hace abrir unas posibilidades enormes que antes, al menos yo no tenía, no sé vosotros, de comprender cómo había personas que salían así, cómo había personas que salían de otra manera y al final era confuso, ¿no? Porque la historia no te cuenta, bueno, ¿y esta persona de dónde ha salido? ¿Y este por qué es bueno? ¿Y este por qué es malo? ¿Este por qué me ayuda? ¿Este por qué me machaca? ¿Este por qué es oscuro? ¿Este por qué es luz? En medio de todo esto hay un zafarrancho de combate enorme. ¿Por qué? Porque el ser humano, el que está en medio, el que está metido dentro de la granja, pues tiene un lío mental enorme. Y sabemos que la parte, digamos, lo más oscura, más de la granja, se aprovecha del campo emocional de las personas, se aprovecha de la mente, se aprovecha del ego, se aprovecha de la conciencia terrenal y en el fondo se ha dado cuenta de que el ser humano, el que está metido dentro de la granja, es muy, muy, muy manipulable, extremadamente manipulable. Y ahí, evidentemente, por eso yo diría que tuvieron claro que tenían que ir enviando controladores para que la granja humana siguiera produciendo y hacer su trabajo. Aún así, el otro lado, el de la guardería, también está jugando. Me parece muy, muy curioso y me encanta la idea porque a mí me gustaba mucho, sobre todo de adolescente, leer muchos libros que tenían que ver con las famosas guerras celestiales,
las guerras de los dioses, ¿no? Me encantaba escuchar y leer las historias, por ejemplo, escandinavas del Ragnarok, la última gran guerra de los dioses en el cielo, las guerras del cielo del Bhagavad Gita, la guerra de Rama, los cantos védicos que te hablan de todas estas cosas, el Popol Vuh, en la parte de Mesoamérica, y tantos libros que te cuentan cosas que dices, guerras celestiales. O sea, entre ellos, evidentemente, que no lo conocemos ni tenemos ninguna información, también tienen que tener sus historias y están escritas, modificadas, gran parte de ellas, pero si supiéramos coger gran parte de esa información, nos daríamos cuenta que a lo mejor todo lo que os estoy contando hoy, que para mí es la primera vez que lo cuento, nunca lo habíamos contado, pero al final me ha parecido que en este evento tan importante, en la 10ª edición de este Congreso de Paz y de Luz, Pax y Lux, es el momento adecuado para dar una visión completa diferente de cómo podría ser nuestro origen. Entonces, hay otro tema muy interesante, que es lo que os comentaba del espacio y tiempo, del tiempo no lineal. Hablamos mucho, se habla mucho y cada vez se habla más de los famosos resets, pero a lo mejor la palabra reset tampoco la tenemos tan clara, porque al final la palabra reset acaba siendo una especie de borrón y cuenta nueva. Y no creo que sea tan borrón y cuenta nueva. O sea, simplemente, como os decía, la información que estoy visualizando es que los tiempos van en unas burbujas, ¿no? Entonces, no es que sea venga, nos quitamos a todo el mundo del medio y vamos a empezar de cero. No, simplemente es un cambio de burbujas. Y para poder hacer este cambio de burbujas, dando la sensación de un espacio y tiempo lineal, han tenido que dictar una historia. Por eso también os decía antes, e incluso muchos filósofos presocráticos, desde el principio de Solón hasta llegar a Sócrates, los presocráticos, ellos te hablaban de ese espacio y tiempo. Lo que pasa es que lo hemos entendido de otra forma. Luego ya los filósofos griegos después, a partir de Platón, Aristóteles, Pitágoras, ya cambiaron un poco la perspectiva. Pero los presocráticos tenían una idea del espacio y tiempo, cronos, muy diferente a lo que nos han llegado hasta el día de hoy. Entonces, ellos hablan ya de esas burbujas. Lo que pasa es que los interpretamos de otra forma y ahora lo estoy visualizando y viendo de una manera muy distinta a lo que pensaba. Ya no es que haya que ver un reset y tenga que ver un borrón y cuenta nueva, sino que simplemente nos cambian una burbuja por otra. Con lo cual, sí me cuadra lo que os decía al principio, que quizás la sensación es de que realmente toda la historia, yo creo que desde hace 150, 200, 250 años para atrás, ha sido dictada. Cuidado, no quiero decir con eso que haya sido toda falsificada. ¿Por qué? Porque tenemos vestigios. O sea, tenemos vestigios de Roma, de Grecia, tenemos vestigios de Egipto, vestigios de las antiguas culturas en toda la estepa siberiana y china y mongola, tenemos vestigios en todo lo que es América completa, vestigios en Oceanía, no muy claros, porque son restos arqueológicos y evidentemente también nos cuentan lo que quieren, pero hay vestigios, ¿no? Bueno, que haya vestigios no significa que sobre esos vestigios hayan también dictado una historia. Por lo tanto, si podemos pensar que esta última burbuja en la que estamos viviendo solo tiene 100, 200 o 300 años, no quiere decir que en otras burbujas hubiera existido algún tipo de civilización que hoy en día llamamos egipcia, romana, griega, china, maorí, mesoamericana, incas, mayas, los mayas que desaparecieron de repente, la mayor parte de ellos. Hay muchas cosas que no nos concuerdan y al ver quizá la historia del origen humano de una forma completamente diferente y sobre todo con esa cronología que están trabajando los rusos, me parece muy interesante porque nos están empezando a cuadrar cosas. No lo sé, a lo mejor muchos de los que me estéis escuchando diréis, pero a ver, este hombre que me está contando, normal. O sea, tú cuéntale esto a cualquier persona que solo tiene en su mente tan importante lo que te han contado desde siempre, y lo que yo estoy contando ahora le sonará a arameo, no le sonará a nada. Pero las personas que tienen que venir preparadas
para ser agitadas, los que tienen que ser agitados, no digo que no les vaya a cuadrar, pero sí les pueden empezar a reflexionar, que para mí es lo importante, que venga el agitador para que la gente no tenga que creerse lo que el agitador diga, para que la gente pare a reflexionarse y luego dentro de cada uno, en su interior, tenga la capacidad de poder descubrir dentro de lo que el agitador o el activador ha dicho, lo que le pueda permitir hacer un salto cuántico. Y ese sería el otro punto importante, porque tan importante es el origen, explicado así quizá un poco rápido como os he contado, pero para que veáis lo diferente que puede ser, tan importante es el origen como tan importante es y cómo salimos de esa granja. Tan importante es el principio como el final. Si estuviéramos en un tiempo lineal sería diferente, pero si lo vemos desde un tiempo burbuja o tiempo circular, como dirían muchos, cambia absolutamente todo. Pues no sé, yo creo que sería la pregunta del millón, saber cómo salir de esta granja. Yo no sé exactamente cómo poder salir de esta granja. Por eso os decía que muchos seres de la guardería han ido viniendo y siguen viniendo para intentar explicar al ser humano de qué forma puede intentar ver las cosas de otra manera. ¿Qué hablamos? ¿De mundo interior? Pues yo creo que sí. Lo que pasa que es más complicado de lo que parece. Yo sigo pensando que es un equilibrio, ¿no? Mente, cuerpo y alma, o mente, cuerpo y espíritu, o mente, cuerpo y energía. Al final yo creo que todo dentro de lo que es este avatar y este juego, como yo le llamo esta inteligencia artificial biológica en la que nos han metido dentro, en este caso de la guardería y ahora granja, si consigue buscar ese equilibrio entre todo el mundo, entre todos esos mundos, tanto el que está, la propia granja, que sería el juego, como el propio simulador, como la propia vida, como su propia existencia en su interior, cuando consigue equilibrar mente, corazón y energía, o espíritu, o alma, o esencia, cuando consigue hacer ese equilibrio, yo creo que tiene una posibilidad impresionante de conseguir salir de esa granja. Muchas culturas, sobre todo las orientales, y de hecho estoy trabajando ahora mismo en varios retiros con lamas tibetanos, estamos trabajando con chamanes, con tatas, con abuelos de culturas ancestrales con una información completamente diferente a la que tenemos en la sociedad o en el sistema, y nos estamos dando cuenta de que todas estas culturas tan alejadas entre ellas acaban haciendo el mismo tipo de proceso, el mismo tipo de técnica, utilizando el mismo tipo de herramientas, pero cada uno a su manera, para intentar comprender cómo es este ser dentro de este avatar en la granja puede salir. Todos tienen claro que hay que salir trascendiendo. O sea, esto como dice mucha gente, de que, bueno, esperemos que venga una nave y se nos lleve a otra dimensión, a quinta dimensión, que nos lleve de nuevo al paraíso, que vengan a buscarnos, que nos rescaten. Yo creo que no. Yo creo que esto cada vez creo que hay más gente que lo tiene más claro. El poder trascender estando vivos, bueno, la historia nos ha contado muy pocas personas que lo han hecho, ¿no? El profeta Elías, Enoch, muy pocas personas han trascendido según los libros, modificados. Yo sigo pensando que muchos de esos personajes en el fondo no eran personajes reales, sino que estaban hablando de códigos. Y eso es la clave, el código. El cerebro, la mente, es como el ordenador central de todo este avatar. Si la mente tuviera el código adecuado, equilibrado con el cuerpo y la energía, al conectar este código yo creo que podríamos salir de la granja humana, podríamos regresar a otro tipo de guardería y podríamos regresar a lo que era el proyecto inicial. Porque además, gracias también a Eventot, yo me preguntaba, bueno, pero, o sea, ¿se llevaron toda la granja? Perdón, ¿se llevaron toda la guardería? O sea, ¿se han llevado todo el proyecto? Y dice, no, sigue habiendo un proyecto original porque no había solo una guardería, había más guarderías. Se llevaron esta guardería y vaya, estás ahora dentro de este avatar, dentro de lo que es esta granja humana que había sido guardería. Pero hay otros lugares donde sigue habiendo guarderías originales donde se están creando seres de luz especiales trabajando esas 12 hebras o incluso me dicen que 13 hebras. La 13ª hebra sería un poco la que conectaría con el mundo energético y el mundo material para que hubiera de nuevo ese equilibrio.
Entonces, todo lo que estamos intentando trabajar hoy en día es intentar regresar a ese origen de la guardería, como mínimo. Ya no cuento ni a la fuente ni al origen, pero como mínimo intentar regresar a esa guardería que se robó o a otras guarderías, ¿no? O que esta guardería que se robó, que hoy en día es una granja, que seguramente habrá más granjas, no solo habrá una, como hay más guarderías, puede intentar limpiarse, que esa es otra de las ideas, intentar ir recuperando estas granjas. Pero como mínimo, sí es cierto que la sensación es que hay muchos seres, muchas esencias, que tienen esos códigos dentro del ordenador de la mente cuando consiguen equilibrar todo, que les permite que cuando trascienden, porque repito, siendo materia no podemos salir de la materia, el avatar forma parte de la granja. La granja humana se roba como guardería, pero crea un simulador, crea esto que conocemos, crea el mundo. Incluso la propia naturaleza, que tanto hablamos de naturaleza, está creada como simulador para colocar al animal, para colocar a la granja, para colocar a estos descendientes de los simios con más inteligencia, creando lo que es la granja humana actual. Espero no olvidarme, porque luego quiero hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con los simios, con el hombre y con la inteligencia, que no me olvide, porque es muy importante. Pero lo que está claro es que hay una forma de poder salir y recuperar ese origen y volver al proyecto inicial. Cuando estás equilibrado y consigues comprender el trascender, el desconectar tu inteligencia artificial biológica, tu avatar y tu cuerpo, y tu ser salir de aquí, esta granja tiene diferentes sistemas. Hay uno muy conocido que se le llama la energía arcóntica. De nuevo, la palabra arcóntica, muchos lo hablan como un tipo de ser o civilización. Yo sigo pensando de nuevo que es un código y es una energía que es la que te hace volver a retornar dentro de la granja en otro avatar. Lo que estaríamos hablando, o muchos creen, como reencarnaciones o alquimia de almas, transformándote de nuevo en materia que vuelvas a entrar, ya sea en esta granja o quizá en otra granja, ¿no? Y seguir aprovechando y utilizando tus hebras, tus filamentos tan importantes desde la creación, desde el origen. Hay un sistema muy interesante que se llama el POWA, que últimamente estamos trabajando mucho, que son los 6 conceptos o los 6 pasos que hay después de la muerte. Y de hecho, los retiros que estamos haciendo ahora, que en septiembre y en octubre, tienen que ver con este material, y lo hacemos con lamas tibetanos, aquí en España, en la provincia de Alicante, en las montañas. Estamos intentando que la gente comprenda lo importante que es saber morir, como nosotros llamamos, aunque no sea correcto, y entrar en el mundo de los bardos. El bardo. El bardo Todol es el famoso libro tibetano de los muertos, mal llamado libro tibetano de los muertos, que tendría que llamarse Bardo Todol. Los bardos son los pasos, los diferentes niveles o mundos de conciencia antes de trascender a otro lugar, para llegar a la conciencia con ese intercalada, no la conciencia sin ese, que es la que utilizamos con la mente y el ego. Nos hablan de 7 chakras. No hay 7 chakras, hay 7 chakras dentro del simulador, pero tenemos hasta 13 intermedios y luego hasta 33 y seguramente muchísimos más. Si consiguiéramos entender que nos atascan literalmente dentro de la granja, dentro de muchas modas espirituales, que de espirituales no tienen nada, tienen muy poco, entenderíamos que nos quieren cortados en el 7º chakra, que es la corona, el kéfer de la cábala, del libro de la vida. Si pudiéramos abrir la corona y el kéfer desde el Mahut, que es la parte de más abajo, haciendo toda la línea kundalínica hasta llegar al kéfer, a la corona, entenderíamos que si pudiéramos pasar ese nivel, conectaríamos con la supraconciencia individual, conectaríamos con todas las habilidades que no utilizamos, hasta conectar con el número 13, que es la supraconciencia unificada, que es la que te conecta con la guardería. Pero tenemos totalmente desconexión con la guardería, porque por mediación de muchas religiones, de muchas filosofías, de mucha espiritualidad, no digo que toda sea mala, nos tienen ligados o limitados a solo quedarnos aquí dentro en la granja y no poder conectar con la antigua guardería o con otras guarderías. Ya no digo la fuente o el origen, esto ya sería un paso seguramente más. Entonces es importante el entender, chicos, es importante el entender de que tenemos un origen maravilloso, de que fuimos creados de una forma para ser unos seres diferentes a todo lo que pueda existir donde sea,
de que nos crearon con unas capacidades superiores a los X-Men o a los Avengers, seguramente, y que por mediación de un robo de guarderías y de lugares de creación se han creado diferentes tipos de mundos, simuladores, juegos o vidas en los que estamos colocados por mediación de un sistema y sociedad, controlados por unos controladores o gestores que hacen de que todo siga igual y siguen entrando y manteniendo sus linajes y familias, pero los puros siguen entrando en otra generación y en otra para seguir manteniendo esos linajes. Las familias elitistas que están arriba siguen siendo las mismas con esa energía híbrida, la mayoría, pero siguen entrando nuevos niños en cada familia con la energía original de los controladores, de los púrpura, pero que a la vez hay otros púrpura del otro lado de la guardería que entran en otros tipos de familias más humildes, desde el mundo de abajo, desde el mundo del Makhut y del Binaj y de todos esos lugares escalares del árbol de la vida, en que intentan colocarse en familias humildes, en familias más normales, para dar esos mensajes para que cuando llega el agitador remueve todo, llega el activador lo activa y la persona que tiene que reflexionar y tiene que hacer el salto, tiene que comprender cómo funciona todo esto, el que tiene que hacerlo se dé cuenta que no es fácil, porque me diréis, bueno, pues entonces cuando esto ocurre, todo el mundo se despierta. No, no todo el mundo se despierta, porque llega el púrpura de luz y te abre los ojos, pero a la mañana siguiente vuelves a tu rutina, vuelves a tu trabajo, vuelves con tu familia, vuelves con todo lo que existe en este simulador y te vuelven a envolver en la oscuridad del simulador, y por mucho que te has encontrado con el mensaje del controlador de la guardería, a los 5 minutos tienes el controlador del simulador y de la granja diciéndote, no, 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 no. Eso es como el famoso juego del angelito y el diablito, ¿no? Uno te dice una cosa y otro te dice otra. Bien, pues ese sería el símil de lo que ocurre realmente. Personas físicas con diferentes tipos de esencias que unos te dicen una cosa y otros te dicen otra. Por eso hay tanto desalmado, nunca mejor dicho, desalmado por el mundo, porque no todos somos interiormente iguales, no todos somos seres humanos exactamente iguales. Unos somos partes de la granja, otros somos los perros de la granja, otros somos los pastores, otros somos los que compran los ganados, otros somos los que hacen negocio con ellos. Tenemos mucha carne por cortar dentro de estos avatares que llamamos cuerpos humanos. El interior de las personas puede que sea muy diferente a lo que pensamos. Yo creo que este programa, cuando me dijeron que teníamos que hablar del origen, yo creo que, y nunca yo había hablado de esto, sí en petit comité y sí en grupos cerrados, pero no públicamente, pues sentí que era el momento en esta 10ª edición de hablar un poco de ello, para que la gente, en este caso yo como agitador, la gente que necesita que le remueva un poco, ahora escuchándome, si le resuena algo, le sirva para reflexionar. Y la idea es que a lo mejor esa reflexión le pueda permitir hacer muchos cambios en su vida, sobre todo equilibrarse, sobre todo en el tema de la salud, en el tema de la alimentación consciente, en el tema de la mente, de aplacar la mente, de utilizar más la parte del corazón, el tema de saber en qué punto tiene que estar, con quién tiene que estar. Y cuando hablo con quién me refiero a todo, ya sea familiar, ya sea de trabajo, ya sea de amistad. Uno tiene que sentarse, uno tiene que escribir todo lo que está pasando en su vida, todo lo que es bueno y todo lo que es malo, e intentar hacer una especie de análisis de si realmente cree que está en el camino correcto y tachar lo que crea que no le sirve, y lo que tacha, intentar anotar al lado lo que tendría que hacer para que su vida fuera mejor. Porque al final, cuando hablamos de enfermedades, cuando hablamos de abundancia, cuando hablamos de salud en general, ¿qué creéis? ¿Que todo es casualidad? No hay nada casual. No hay nada casual. Sabemos, y los antiguos orientales sobre todo nos hablaban en libros tan importantes como el Upanishad, los Upanishad sobre todo, los cantos védicos y otros libros parecidos. En el Bhagavad Gita también habla de eso, aunque un poco más encriptado. Te habla de los diferentes tipos de cuerpos. Claro, te habla que independientemente de que en esta granja nos han colocado un avatar material,
que la materia sabemos, y científicamente ya se sabe claro, que es energía en caos. La materia se crea porque se utiliza la energía que existe y se crea un caos en ella, una modificación, y crea la materia, lo que te da a entender que la mayor parte de materia también está vacía. Eso es un tema muy interesante para otro programa. Cuando te das cuenta de todo ello, ves que hay otros cuerpos sutiles detrás, hasta que llegas al cuerpo de enganche, que se le llama el cuerpo de dicha, que es el que te conecta con la guardería. Pero todo eso está desconectado. Pero tenemos esos cuerpos. Y hay uno que es uno de los más importantes, que es el cuerpo emocional, que es el que estos controladores suelen utilizar para que, independientemente de tu cuerpo físico, utilizando tu ordenador central como mente, esa mente y ese ego que está metido aquí dentro, por mediación del cuerpo emocional, tengas tanta facilidad en ser manipulado por mediación de las emociones, los sentimientos y este tipo de acciones, también de energías, por qué no decirlas, en una dimensión diferente a la tercera, por eso no las vemos, pero existen en otra dimensión que serían físicas si estuviéramos en esa dimensión, por mediación de esos cuerpos multidimensionales que ellos tienen la capacidad de poder retocar y de manipular. Somos tan manipulables y tan fáciles de llevar que, a pesar de que nos venga un creador, digamos, de la guardería para explicarnos de que no estamos por el camino correcto, hay que hacer las cosas así, así, así. A pesar de ello, a la mañana siguiente, repito, volvemos a nuestra rutina, a nuestra zona de confort que queremos y nuestra vida normal, y volvemos a estar en las mismas o incluso peor, ¿no? Si antes no se me olvide, lo que os decía antes, que también es importante, hay un tema que creo que es bueno saberlo, ¿no? Si creemos en todo lo que estoy diciendo ahora, o podemos pensar que no vamos mal y parte de ello puede ser razón, aunque sea solo parte, viéramos claro de que tenemos este origen y esta finalidad en que podemos salir, tuviéramos claro que el tiempo no es como os cuentan, que la historia está siendo dictada. Me ha preguntado mucha gente cuando hemos hablado de esto en Petit Comité, y bueno, pero aún así, dentro de la granja humana, aunque tengamos solo 2 filamentos y no utilicemos los otros 10, el ser humano es increíble, porque fíjate las ideas, los inventos y todo lo que está saliendo, la tecnología, todo lo que, a pesar de lo que ahora tú puedas contarnos, fíjate la importancia del ser humano y el poder que tiene. Y es cuando tanto el teléfono rojo de un lado como Ventot de otro, se empiezan a reír. Y los dos están de acuerdo en decir, ay chicos, no habéis entendido absolutamente nada de nada de nada. ¿Qué creéis? ¿Que el que hace un invento maravilloso o crea una tecnología increíble o le aparece una idea espectacular, es de él? ¿Es del humano? No, señores. Todo es canalizado. No por el humano, sino por los controladores. Pero, gracias a Dios, las canalizaciones que hay no son solo de los que controlan la granja humana, sino que también tenemos canalizaciones de las guarderías. El tema es en quién canalizamos. Ese es uno de los problemas de los mediums de hoy en día, bajo mi punto de vista, mediums muy potentes que acaban abriendo todas las puertas. Y un día conectan con uno y un día conectan con otro. Me parece muy interesante en el tema de los mediums el que sepan realmente con quién están canalizando. Creo que es un tema muy importante para ellos, sobre todo que tienen personas más capacidades que otros de poder canalizar. Entonces, creo que era importante decirlo, por eso os he comentado antes que no se me escapara esto, de entender de que todo lo que hoy en día estamos viendo como resultado final de lo que hablamos presente, ya sea en el tema tecnológico o en el tema evolutivo, que seguimos pensando que estamos evolucionando, ya sea en un transhumanismo o en una evolución espiritual, todas las super ideas que nos vienen, según nos dicen, no sé lo que pensaréis vosotros, no vienen de nosotros, vienen todas canalizadas. Y eso no quiere decir que para canalizar no tenga que cerrar los ojos y decir, me está llegando un mensaje. No, no estoy hablando de esas canalizaciones. Ahora mismo podemos estar vosotros conmigo aquí escuchándome y a lo mejor yo digo cosas de las que estoy canalizando y no me doy cuenta. O uno me está escuchando y le está llegando una información diciendo, sí, eso es cierto porque me viene que esto y lo otro.
Uno se despierta que ha tenido un sueño, se levanta, empieza a escribir y dice, ostras, me viene la idea de inventar esto. Y lo inventa. Fijaros que el propio Nikola Tesla, fuera quien fuera, Nikola Tesla fue fichado por la élite de su época, pero yo creo que fue malinterpretado o incluso engañado. De hecho, la mayor parte de sus patentes las acabó vendiendo también al lado ruso, no solo al lado americano, con lo cual creo que al final él se dio cuenta de la manipulación en la que estaba. Esa es la sensación, no lo tengo claro, ¿eh? Pero en uno de sus últimos escritos, muy poco antes de morir, quedó plasmado en un escrito, quizá no fue a él, pero bueno, me cuadra. Yo creo que, si no recuerdo mal, tenía como unas 300 patentes, creo que Tesla tenía como unas 300 patentes, y en ese escrito él decía, ninguna de mis 300 patentes es mía, ninguna de las 300 patentes me las he inventado yo, todo ha sido canalizado. Si no recuerdo mal, murió a cabo de muy poco, 2 o 3 meses después de hacer este escrito. Él en sus últimos momentos ya dijo, no, yo no he inventado nada, yo no soy un cerebrito, simplemente he canalizado esto y lo otro. Lo que nos dicen es que hoy en día todas las ideas, todas al 100%, porque estamos desconectados de la guardería. Si estuviéramos conectados con la guardería y estuviéramos utilizando 4, 5, 7, 10 o los 12 filamentos, esas ideas serían nuestras. Pero como hoy en día estamos tapados desde el séptimo chakra, no nos dejan conectar con la parte de la guardería, toda la información y las ideas y lo inteligentes que creemos que somos no es nuestro. Bien, quizás aquí puede haber mucha gente que le choque, y a mí me chocó al principio cuando empecé a analizar la información que venía tanto de Ventot como del teléfono rojo, tanto de las informaciones de los malos como de los buenos, digámoslo así, y a mí mismo me chocaba y decía, a ver, no, ¿cómo es posible esto? Pero a medida que vas hablando, sobre todo, como os contaba antes, y más ahora que estamos hablando con las 13 tribus de poder antiguas para intentar unificar información y datos, te das cuenta que esas antiguas tribus o razas que siguen pasándose información de boca a boca, no escritas, que es lo que acaban modificando, te acaban hablando todos, estén en Australia, estén en Mali, estén en México, estén en Nevada, estén en la Patagonia, estén en las montañas del Altai, estén en Groenlandia, todos te acaban hablando de lo mismo. Todos te acaban hablando de lo mismo. Y cuando esto ocurre y lo sientes y lo percibes, dices, wow, pues aquí hay algo que quizás a mí me puede chirriar un poco, pero si a esta gente, que son los disidentes de esos famosos resets o cambios de burbujas, que de una forma u otra consiguen guardar información a pesar de ese cambio temporal de burbuja, si todos están de acuerdo es que algo hay. Y cuando empiezas a hablar con uno, con otro y empiezas a agitar de nuevo la balanza, te das cuenta que a mí ya no me chirría tanto como me chirriaba al principio. Por eso os digo que a lo mejor lo que os estoy contando ahora, incluso todo el programa, que llevamos ya prácticamente una hora hablando, el completo programa de una hora, a lo mejor os está chirriando absolutamente todo, pero la idea es de que ese agitamiento con todo lo que os estoy contando, puede haber personas que alguna de esas informaciones que os estoy dando os puedan hacer reflexionar, os puedan hacer sentaros un poco y decir, wow, pues esto sí me chirría mucho, lo desecho de momento, bien. Esto también me chirría, también lo desecho, pero esto me parece muy interesante. Bueno, pues de eso se trata el programa de hoy, de que parte de una información de un origen completamente diferente a lo que la historia nos ha contado, quizás a algunos de vosotros os pueda hacer reflexionar sobre lo diferente que es todo lo que pensamos. Y eso es lo que me interesa, tanto quiénes somos, como de dónde venimos, como incluso dónde vamos. Recordar de que si había una guardería, es que hemos sido creados. Somos una creación. Por lo tanto, hay un Dios, o hay unos dioses, hay unos creadores de vida. Yo tengo claro que sí. Por supuesto, no como nos cuentan.
esos dictados terrenales, ya sean religiosos, filosóficos, éticos, moralistas, humanísticos, da igual. Pero que si hay una creación y nosotros hemos sido creados para algo importante. Entonces, ¿somos chispa divina? En el fondo sí. ¿Pero somos chispa divina aquí? No. ¿En la guardería? Sí. ¿Pero aquí dentro? No. Por eso recibimos canalizaciones que a veces nos hacen parecer de que somos parte de la divinidad, porque recibimos información desde la guardería. O vienen controladores reencarnando en cuerpos humanos de la guardería para intentar agitarnos, para intentar activarnos, para darnos mensajes y para ver cuántos pueden despertar a esa somnolencia tan profunda en la que estamos dentro de la granja y tengamos una posibilidad de saltar y de como mínimo regresar a la guardería. Y lo último que quería decir hoy, y lo más complicado, y yo no tengo respuesta, pero la dejo encima de la mesa. Hemos hablado del origen, hemos hablado de que fuimos creados desde una especie de guardería para que en esa guardería, nunca mejor dicho, fuéramos aprendiendo, experimentando, aprendiendo, experimentando. Y me pregunta, y sigue siendo mi pregunta que no tengo respuesta, aprendiendo y experimentando, ¿para qué? Porque cuando se termina la guardería, ¿qué nos vamos? ¿Al colegio? ¿Al instituto? ¿A la universidad? ¿Y acabamos dónde? ¿En la fuente? ¿En el origen? ¿Acabamos siendo parte de Dios? ¿Acabamos siendo parte de la creación? ¿Somos ya creación dividida en millones y millones de chispitas? Esa pregunta sigue en el aire. Yo creo que nadie puede tener respuestas. Quizás sí, quizás vienen canalizadas desde la guardería o desde los controladores que han creado la guardería. Y hay personas que ya tienen esa información. Yo no la tengo, yo no tengo la respuesta. Yo puedo tener mi idea, pero no tengo la respuesta clara. El día que la tenga clara os la voy a contar, pero todavía no tengo claro cuál es la finalidad de todo. Porque si no somos Dios, si somos creados, si no hemos sido los creadores, ¿a dónde acabamos yendo? ¿Somos reales si hemos sido creados? Pero ¿qué tal si a lo mejor somos creaciones, pero tenemos que ver con los creadores? Bueno, yo creo que todas estas últimas ideas se nos escapan evidentemente muchísimo de nuestra mente y nuestra conciencia humana. Si pudiéramos conectar con la conciencia supraindividual o supracolectiva, posiblemente, yo creo que seguro tendríamos esas respuestas. Pero como mínimo, me parece interesante, de nuevo, por lo que nos preguntaba Kenny al principio, es de tener una alternativa a la historia o las posibles historias oficiales que cada vez cuadran menos a las personas, historias que incluso han hecho que haya un montón, según nos cuentan, de guerras religiosas, sobre todo en todos los tiempos, hayan existido o no, pero que hay una controversia muy fuerte en los seres humanos. Fijaros que incluso yo me estoy dando cuenta que el sistema, esta granja tal como está organizado hoy en día, la sociedad, más que el sistema, bueno, lo mismo, tanto el sistema como la sociedad, que acaba siendo prácticamente parte de lo mismo, hace que la mayor parte de personas, llamémonos ahora personas, acabémonos juntándose en ciudades y cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes. Parecemos todos que estamos en panales de abejas, ahí todos metidos, clac, 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 y ahora estamos tirando para arriba, para arriba, para arriba, porque ya no hay espacio por los lados. Y cada vez más gente de la que vive aislada, sobre todo la gente joven, en cada generación, no solo en esta, en cada generación, la gente joven que vive aislada en montañas, en pueblos y en lugares más inhóspitos, acaban yéndose a las ciudades y los lugares de campo, de montaña, acaban siendo lugares desolados donde solo acaba viviendo gente anciana e incluso muchos pueblos acaban siendo pueblos abandonados. Eso es lo que quiere el sistema. Lo que quiere el sistema es agruparnos. Cuando está comprobado, querida Kenny, que cuando a los humanos nos encierran 4 horas juntos, nos acabamos peleando. Sí. Cuando estamos un día encerrados, acabamos no sé haciendo qué, y cuando estamos un año todos en el mismo cajón, acabamos ahorcándonos.
Entonces, ese es el sistema y sociedad que está creando la granja humana, cuando a lo mejor muchos de estos seres que vienen de esos lugares de guarderías dándonos mensajes de información, lo que nos están diciendo es todo lo contrario: separaros, 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 meditar, rezar, aislaros, ir cogiendo pequeñas comunidades, ir trabajando vuestras tierras, vuestras cosas. Pero la sociedad y sistema hoy en día está haciendo todo lo contrario. Eso es parte de la comprensión de cómo funciona un poco la granja humana y cómo en el fondo, al estar todos ahí tan metidos y encajonados, unos entre otros, independientemente de los controladores, nos comemos la energía y nos machacamos, incluso sin tener que depender de los controladores. Pues, Carlos, es hipnotizante esta exposición. Mira, tienes muchos comentarios. Hay mucha gente que invita a los participantes a volver a escuchar esta exposición. Yo veo, he podido remarcar el inmenso entusiasmo que te embarga el hablar de estos temas bastante complejos. Hablar de tiempo es muy complejo. Creo que fue Emmanuel Kant que dijo que efectivamente podríamos soportar a otro ser humano para estar encerrados o conversar máximo 3 horas, no más. Y lo dijo Eso es. Emmanuel Kant, que era un tipo, que fue un tipo fascinante. Y Vendría de bueno, la guardería, igual venía de la guardería. probablemente. Mira, es increíble. Bueno, para mí muchos términos son muy nuevos. Esto de la guardería, la raza púrpura, el teléfono rojo. Bueno, lo de las cebras ya lo había escuchado. Y lo de la historia que hace 150 años probablemente fue manipulada. Pero yo tengo mucha curiosidad, Carlos. Eh, yo creo que el factor de la dualidad es sumamente indispensable, ¿no? Yo creo que existe un libre arbitrio del ser humano, porque imaginémonos que, bueno, los seres humanos, seamos blancos, amarillos, rojos, no importa el origen étnico ni lingüístico, pero creo que somos una máquina muy interesante, que funciona muy bien, que tiene sentimientos, en fin, que tiene un sistema de defensa inmunológico a pesar de lo que a pesar de las experiencias de enfermedades que podamos vivir a gran escala. Sin embargo, también es súper, mira, es que es tan complejo todo esto. Siempre tenemos muy poquitos minutos para terminar. Cuando las cosas son buenas, siempre esta relatividad del tiempo hace de que todo se acabe rápido. Entendiendo esto como un tiempo lineal. Es difícil hablar de tiempo, hay que conocer mucho de física, matemáticas, en filosofía, ¿por qué no? Em, Actualmente estamos viviendo una época fascinante e interesante, donde la transmisión de información viaja a una velocidad alucinante y también el poder viajar y transportar nosotros mismos. Podemos viajar fácilmente o desenvolvernos en distintos puntos de la Tierra sin mucha dificultad. Podemos viajar rápidamente. Sin embargo, si hacemos un recuento rápido, todos estos avances son probablemente resultado de la razón, el resultado de la lógica, el resultado del aspecto científico, porque si no, seguiríamos viviendo tal vez como en la Edad Media. Eh, Tal vez la vida fue linda, más natural, Si es que pero existió, si es que existió. sí, es que existió, pero hubo enfermedades, hubo dolencias. Hoy tenemos dentista, tenemos médico, tenemos un coche, tenemos teléfono, o sea, la pasamos genial. Hace frío y tenemos calefacción. Todo eso es producto probablemente de una evolución. Sin embargo, como tú dices, existen estas fuerzas polares de las fuerzas del bien y del mal, vamos a decirlo así, pero esta dualidad es muy interesante. Probablemente tú conoces también esta obra del siglo XI donde se crea el sí y el no con Abelardo. Eh, Son obras teológicas, ¿no? Donde ahí nace la posibilidad de imaginar la vida en estos polos opuestos. Sin embargo, la existencia de esa dualidad o esos polos opuestos es interesante también
porque yo creo que si somos producto de alguna creación o no, yo creo que eso al final de cuentas no interesa. Yo creo que lo que interesa, o personalmente a mí, es apreciar la vida tal cual es. Por ejemplo, el sistema educativo ha cambiado mucho, Carles. Hace 30, 40 años, bueno, no hace mucho, las mujeres no teníamos ni el derecho de voto, solo hablando de los últimos 2000 años, ¿no? Entonces, ahora es interesante, el sistema educativo hay que reformarlo, hay mucho trabajo por hacer, de acuerdo. Pero, por ejemplo, hay un acceso femenino interesante. Las niñas tienen acceso a todo, están cumpliendo roles interesantes, lo que podría generar a largo plazo o a mediano plazo tal vez un equilibrio entre ambos sexos. Podría ser. También estamos viendo que hay la belleza del pensamiento, Carles. La belleza del pensamiento, por ejemplo, en las grandes obras del ser humano, sean obras literarias, sea arte, sea música, todo aquello que embellece y que le da sentido a nuestra vida, creo que es parte de esta experiencia también. Además, hoy en día, de acuerdo, hay muchos niños, estos nuevos niños que los llaman índigo cristales o qué sé yo, etcétera, pues son una nueva recarga interesante. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es cómo es posible concebir la vida con estos híbridos que dices, estos que quieren poseer, esta élite que quiere dominar el mundo, pero ¿tú crees que si, porque somos creación, vamos, somos una creación interesante como seres humanos, ¿ah? Creo que funcionamos bien, creo que nuestro cuerpo está muy bien y la mente también. La mente sobre todo cuando el pensamiento es fino, cuando como tú, uno está fascinado con las investigaciones, los estudios, en fin, todo parece que es interesante, ¿no? Lo que le da una cierta belleza y toque a nuestras existencias, si no sería vacío, triste, sin sentido. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que podríamos ser una creación imperfecta? ¿Habríamos nacido en este mundo para sufrir? ¿Cabe la pena el sufrimiento? ¿Por qué tanto temor a todo ello? Porque tengo la impresión que wow, somos nada. Si no Pero eso es fuéramos nada, no podríamos ni respirar, ni hablar, ni sentir. lo que estás contando es la granja. Lo que estás contando es la granja. Si estuviéramos en la guardería, eso no ocurriría, la gente no sufriría, no habría enfermedades. Pero estamos en una granja. Pero es muy interesante lo que has contado porque vamos a hacer el símil a la granja de animales. Ahora tenemos una granja de ovejas, ¿ok? La granja de ovejas está cercada. Entonces están todas las ovejas dentro de la cerca. Pero cada día el pastor con su perrito abre la verja y saca a las ovejas a pasear. Y hace un caminito, las pasea, comen un poco de hierba y vuelven a la cerca, ¿verdad? Así son las granjas. Pero ahora imagínate que en uno de esos días una de las ovejas diga, no, perdón, a ver, pero ¿esto qué es? Pero yo tengo que seguir siguiendo a este tipo con este perro, cada día dar el paseíto, comer 4 hierbas y volver a la cerca. No, cuando me abren la cerca y yo sigo el camino con todas las ovejitas una a la de otra, yo miro para adelante, para atrás, cojo a la izquierda y me voy, me escapo. Eso es el libre albedrío. La suerte que tenemos es que de la guardería nos hemos llevado el libre albedrío. ¿Qué significa esto? Lo que tú estás diciendo, de que a pesar de que estemos en una granja, a pesar de que haya unas normas, unas leyes, y estemos controlados por quien controla esa granja, lo que no nos han podido quitar es el libre albedrío. Y la persona que comprende el libre albedrío e intenta evolucionar de una forma diferente, tiene la capacidad de que cuando abren la cerca, se va para otro lado. Pero claro, tenemos a todo el mundo demasiado cegado y demasiado manipulado en el sistema y sociedad tal como está creada, que es como es la granja, y la gente no quiere salir de su zona de control. La mayor parte de gente no lo comprende. Que tú me dices, bueno, pero que da la sensación de que hay una evolución porque ahora tenemos más cosas que antes. Sí, y eso te lo he contado antes, pero no es nuestro. Es porque recibimos canalizaciones también de la guardería.
que nos dicen, chicos, chicos, haz esto y tienes una posibilidad. Y luego te da la sensación de que evolucionas, pero seguimos a la noche yendo a dormir en la cerca. Y eso me da posibilidad para un último tema. Y es de que, vale, sabemos que estamos en la granja, sabemos que estamos en la cerca, que cada noche tenemos que pasear, comer y volver. Ahora se me es un complicado salir y volver a la guardería. Bueno, pues juguemos. ¿Sabemos que es un juego? Juguemos. El problema es la Dime, gente que no juega. ¿Entiendes qué quiero decir con no lo del participa juego? de la pieza de teatro. Exacto. Por eso tú me decías que hay personas que están bien dentro de este sistema y este mundo. ¿Por qué? Porque juegan a un hipotético, aunque sea pequeño, libre albedrío y no están manipuladas al 100%. La persona que no está tan manipulada al 100% y que comprende que tiene un interior y que él no quiere hacer todo lo que le manden y quiere hacer lo que él le sienta, tiene un pequeño libre albedrío y juega dentro del juego, a pesar que esté todavía dentro cada noche yendo a dormir a la cerca. Pero es un paso a lo que también os contaba en medio de la charla, de que llega un momento dado, seguramente cuando vayan pasando los años, en que tu conciencia te hace entrever cómo tiene que ser el momento para hacer el cambio a una nueva vida. Entonces sí, bueno, claro, es que podríamos que ni estar hablando todo el día de eso, porque evidentemente van saliendo ramificaciones sobre la base de lo que hemos hablado, y lo bueno de todo es que a lo mejor nos puede escuchar alguien y puede decir, bueno, pero todo lo que me cuentas de la granja es terrible. No, no todo lo que he contado es terrible. Os estoy diciendo de que hay maneras de salir de la granja, hay maneras de jugar dentro de la granja y hay maneras de que podamos ser poderosos como realmente nos crearon. Con lo cual, no tenemos que ver las cosas nunca negativas. Una de las claves para poder jugar bien dentro del juego y trascender correctamente es ser positivo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si un día me levanto por la mañana, pongo el pie en el suelo y me rompo la pierna, diré, Dios mío, gracias, hoy podré bailar con la pierna rota. ¿Me entiendes? Hemos Claro, de ser claro, claro. positivos al Como los Juegos 100%. Paralímpicos, como los Claro, Juegos ese es el Paralímpicos. buen camino para saltar al libre albedrío y para ir poco a poco jugando dentro de la granja hasta que llegue un momento que cada uno a su forma, clac, pueda saltar al regreso a la guardería o a donde sea. Bueno, Carlos, yo creo que al igual que tú, realmente muchos grandes intelectuales que ha visto nacer este mundo, porque ha habido personalidades extraordinarias y la vida Claro. puede Y las horas. puede ser fascinante y yo creo que darle, bueno, esta conferencia se llama Paz y Luz y la luz es el conocimiento y el conocimiento es infinito, es el océano impresionante al cual todos podemos tener acceso. Mentes brillantes son parte de ese conocimiento y de esa luz. Probablemente la vida es una pieza de teatro para todos, porque nazcamos donde nazcamos, Sí. pues tenemos que aprender una forma de hablar, una forma de educarse, de comportarse. Esto es para, no sé si realmente al final nacemos libres, no creo que seamos tan libres. Sin embargo, también tendríamos que recordar a las culturas antiguas. Fueron también granjas porque desaparecieron todas. Igual Tendríamos saltaron, ¿eh? que, Igual saltaron muchas de ellas, ¿eh? claro, Y saltaron. eso, Sí, aprendieron cómo regresar a la guardería. a la guardería. Bueno, entonces todos de camino de regreso a la guardería. Carles, carambas, nos queda ya muy poco tiempo. Tienes muchos saludos muy afectuosos de Gracias distintas a todos. partes. Tanto los que hablan bien como los que hablen mal. Gracias a todos. Mira, Siempre positivos. pues qué grata coincidencia, todos hablan bien. Están Menos hablando mal. muy bien, te agradece mucho. No, yo les agradezco a ellos porque, bueno, si han aguantado esta hora y media de charla y siguen escuchándonos, es porque realmente el que ha aguantado hasta ahora, pues algo tiene que resonarle, aunque sean cuatro cositas, pero vamos por el camino de entender que hay posibilidades diferentes y cada vez, como suele decirse, hay más gente que hace esta sensación de poder reflexionar y eso es un paso dentro de ese libre albedrío y de conseguir yo diría que navegar por el camino correcto, el rumbo exacto de la evolución que tiene que llevarnos a la guardería, al instituto, al colegio, a donde sea. Pero salir de esta manipulación
que poca o mucha la hay, y que entendáis de que ellos no tienen el control de todo, que eso es lo bueno, la buena noticia es esta, de que si tú consigues comprender tu libre albedrío, tienes una capacidad para vivir y jugar bien, y después, a la hora que tienes que hacer el salto, ser consciente de ello. Creo que va a ser, yo creo que es sumamente importante, Carlos, la infancia, ¿no? Donde el ser humano comienza su vida. En la infancia estás en la guardería todavía. No estás Claro, en la claro, granja, ese sistema, pero tu mente está en claro, la guardería todavía. Nunca mejor ese, dicho, guardería e infancia. exactamente. Es nuestro sistema que tendrá que ir cambiando poco a poco. Felizmente, hoy en día, forzosamente, los sistemas educativos ya están cambiando. La legislación va a ayudar mucho, cambiará muchas cosas como el reconocimiento y el tratamiento de los animales también. Creo que estamos siendo un poco más conscientes de comer, querer comer mejor, Poco a poco, sí. de cultivarse mejor. En fin, creo que hay muchísimas herramientas para poder tener una visión más esperanzadora de la vida y sobre todo este tipo de eventos como aquellos que tú organizas e invitar a la gente también a seguirte en las redes. Hay muchísimas plataformas en internet donde podamos disfrutar de tus escritos, de tus libros, de tus conferencias, de las interrogantes que la gente, porque hay mentes brillantes, te proponen y esas posibilidades y esas respuestas que nos van a permitir nutrir lo que nosotros tenemos Así es. interiormente. Así es. Por eso ahora el 14 de septiembre hacemos un evento aquí en España, en Alicante, con personas tan importantes como tú decías, como Alejandro Zaleta, Roberto Neotolteca, Johanan Díaz Vargas, Víctor Ayala y los tres guías, Willy Olsen, César Imbelone. O sea, tendremos un elenco que estaremos aquí en Benidorm para eso, para que comprendan cómo utilizar el libre albedrío y poder hacer el salto. Fíjate que hay un apartado en la Biblia que te dice: y los primeros que ingresarán en el reino de los cielos serán los niños. Esa Sí, inocencia del niño que tú, Kenny, decías, te lo está diciendo el libro mismo. Es que cuando tienes esa inocencia, cuando tienes la mente todavía de la guardería, a pesar de estar en la granja, ese es el que puede regresar a la guardería todavía. Pero cuando ya pasas a adolescente y adulto, se rompe todo. sí. Muy pedagógica tu exposición, guardería, granjas, los colores. Tomen en cuenta estos nuevos términos que pueden ser filamentos para despertar. Y porque finalmente, Carlos, se trata de construir una vida más agradable y Sí, creo sí. que el cambio empieza de A forma pesar de que individual. sepas que estás en una granja, pero vale, Claro, claro, pero porque no disfruta de la tenemos otra granja, opción. disfruta de ella. Claro, hay que Sí, trabajar, hay que ir al colegio, hay que estudiar, pero una cosa que dice siempre el doctor Fernández, hagan lo mejor que puedan. Bueno, es nuestro mentor, un inspirador, es el inspirador de esta conferencia y todo el equipo que sigue con esto, ¿no? Entonces ahora somos muchos más. Se trata justamente de eso, así al es. igual que haces tu trabajo, de llevar esa esperanza, esa luz y decir, podemos ser felices, podemos nutrirnos de información relevante, podemos pasarla bien cumpliendo nuestras tareas y obligaciones, porque Carlos, no es fácil nadar contra la corriente. No, claro Entonces, que no. hagamos como los salmones. Pues los salmones son increíbles, y si hacemos como los salmones, te aseguro que todos regresaríamos, todos a la guardería en un plis plas. Hagámoslo, seamos salmón por un día. Ujú, Me ujú. gusta, seamos salmón, seamos Sí, a nadar salmones. contra la corriente. Ahora Muy bien. nos iremos a comer un salmón. No, no sumáis un salmón. No, Hoy no, hoy no. hoy no. Tal vez algas, pero no salmón. Es verdad que hay una toma de conciencia también frente a ello, pero es que es Claro, claro. impresionante. Tú aquí viviendo en Europa, hay guarderías, bueno, hay guarderías para perritos, hay Sí, tratamiento sí, para sí. perritos, hay restaurantes para perritos. Sí, Mira, sí, sí. en Luxemburgo el perro es un funcionario y tiene sueldo. Y los perros que trabajan en los colegios, por ejemplo. En Holanda hay muchos cambios, en Bélgica hay muchos cambios, en China hace poco la legislación ha cambiado, en la China, esto es reciente, y Fíjate, fíjate para que que cambien hay los escuelas chinos. parentales, hay escuelas parentales. Ahora los padres están obligados de asistir o llevar a sus hijos por lo menos 2 o 3 veces por semana bajo sanción del colegio. O sea, a veces tenemos que hacer las cosas obligadas, Algo pero está cambiando, quieres decir, ¿no? Algo está exacto, cambiando. algo A está pesar de todo cambiando. lo que ocurre en el mundo, algo está Sí, cambiando.
Sí, sí, lento pero seguro. Seguro que Bien. vamos a Ese construir es un el mundo libre mejor. albedrío que tiene que utilizar todo el mundo, que sepa que lo tiene y hay que utilizarlo. Sea canalizado o sea de uno mismo, da igual. Muchísimas gracias, Carl. Un inmenso placer. Te invitaremos nuevamente porque es que escucharte no es posible medir el tiempo. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, Kenny, gracias al doctor, a todos, a los que habéis estado aquí y venga, muchos ánimos y suerte en lo que os queda todavía de Congreso. Muchos ánimos. Ojo. Gracias, Carl. Gracias.